El comportamiento de las variables aleatorias puede ser estudiado por medio de distintos enfoques, por ejemplo, según la clasificación de las variables aleatorias, dependiendo de las distribuciones que siguen. De tipo Bernoulli, Poisson, uniforme, normal, entre otros. Estudiar la distribución de una variable aleatoria no es una tarea directa y necesitamos herramientas para poder describir el comportamiento de nuestra variable. Por ejemplo, en cálculo ocupamos la derivada para describir el crecimiento o decrecimiento de una función, qué tan suave es, y en algunos casos poder prescindir de los valores originales de la función, para enfocarnos en dicha derivada. Eso es posible gracias a la caracterización que existe entre una función y su derivada. Con el mismo espíritu se estudian los momentos de una variable aleatoria. Pero antes de hablar de momentos, necesitamos algunos conceptos previos. Para empezar, tenemos que definir la esperanza de una variable aleatoria. Dicho de otra forma, el valor esperado de la variable. Esta se define como el promedio ponderado de los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria, cada uno con una ponderación o peso dado por la función de densidad. Se puede representar como e de x, con x la variable aleatoria, o como la letra griega mu. Por ejemplo, consideremos una variable aleatoria discreta, de tipo Bernoulli y parámetro b. Entonces su función de densidad estará dada por P de 0 igual a A, P de 1 igual a B, con A y B entre 0 y 1, tales que A más B sea 1. Consideremos que nuestra variable Bernoulli recibe como parámetros 2/3. Entonces su función de densidad estará dada por P de 0 igual a 1/3, P de 1 igual a 2/3. Por lo que el valor esperado de dicha variable aleatoria, la esperanza de x, estará dado por e de x igual a 0 por 1/3 más 1 por 2/3, lo cual equivale a 2/3. Tomemos los valores de la función de densidad de la variable Bernoulli y ubiquémosles en el plano cartesiano, de forma que los puntos verdes son los valores de la función de densidad y el punto morado representa el valor esperado, es decir, la esperanza de x. Notamos que el valor esperado no pertenece propiamente a la imagen de la variable, pero nos da información respecto al comportamiento de nuestra variable aleatoria. Si damos distintos valores al parámetro b de la variable aleatoria, es decir, la probabilidad de que la variable sea 1, observamos que también se modifica el valor esperado. Ahora, consideremos un ejemplo de una variable aleatoria continua, con distribución uniforme en el intervalo a-b. Para calcular su esperanza, hacemos la ponderación de los valores que puede tomar la variable considerando el peso de cada uno de ellos. Es decir, buscamos la suma de x por f de x para x que pertenece al intervalo a, b, es decir, para los valores con una probabilidad mayor a 0 que toma nuestra variable aleatoria. En el caso discreto se considera una suma, mientras que para una variable aleatoria continua se considera una integral. De forma que definimos a la esperanza como e de x igual a la integral sobre x tales que f de x es mayor a 0 de x por f de x. Desarrollando las cuentas para nuestra variable uniforme, tenemos que la esperanza de x es a más b sobre 2. Grafiquemos la función de densidad, f de x, marcada en verde, y ubicamos el punto que representa el valor esperado de la variable e de x, marcado en morado. Los extremos del intervalo en el que se define la variable son a y b, los cuales podemos variar para analizar cómo cambia el valor esperado.
Notemos que, si nosotros calculamos la integral desde el extremo a hasta el valor esperado, tenemos que dicha integral será igual a 1/2. Es decir, para este caso particular, la masa acumulada hasta el valor esperado es la mitad de la masa total de la función de densidad, ya que recordemos que la probabilidad total será 1. Esto no siempre ocurre, lo cual observamos al probar con distintas distribuciones de variables aleatorias. En la descripción del video podrás encontrar los archivos de GeoGebra usados para hacer estos gráficos. Te invitamos a jugar con ellos variando los parámetros para ver cómo cambia el valor de la esperanza de X en distintas distribuciones. Después de hacer algunas pruebas, podrás comprobar que en general el valor esperado cambia dependiendo de los parámetros, pero siempre aparece dentro del intervalo más pequeño que contiene a todos los valores que toma la variable aleatoria. Permitiéndonos una analogía física, podemos considerar el comportamiento del valor esperado como un centro de masa, por ejemplo, en un sube y baja. Si colocamos pesos en los extremos, llamémosles A y B, se puede considerar que el centro de masa del sistema se determina en base a dichos pesos. Si ambos son iguales y están a la misma distancia del soporte, al cual llamamos fulcro, el centro de masa se encuentra justo en el fulcro. Si aumentamos la masa de B, el centro de masa del sistema se desplaza a la derecha, de forma que el sube y baja se inclina hacia el extremo de B, que es el análogo a lo que ocurre cuando observamos la distribución Bernoulli, y en general a la situación de modificar los pesos, es decir, la función de densidad. En cambio, si dejamos las masas de A y B iguales, pero modificamos la distancia de A al fulcro, también se modifica el centro de masa y termina por bajar B, que es análogo a desplazar los valores que puede tomar nuestra variable aleatoria, y por ende, los valores de nuestra función de densidad. Ahora, regresando a las distribuciones, notarás que algunos parámetros modifican qué tan abierta o dispersa está la función, es decir, cuándo se concentra toda la probabilidad en un intervalo pequeño o grande alrededor de la esperanza. Esta característica de la función se puede estudiar por medio de la varianza, que resulta de calcular la siguiente integral. Podemos considerar a esta integral como una cantidad que indica qué tan alejados están los valores de la función del valor esperado, siendo ponderados cada uno de ellos por su probabilidad de ocurrir, logrando así medir la dispersión de los valores. Es en este punto que, si deseamos estudiar aún con más detalle nuestra distribución, es necesario seguir calculando ciertas cantidades que caracterizan a nuestra función. Estas cantidades reciben el nombre de momentos, que denotamos como el valor esperado de x a la n. En particular, la esperanza está relacionada con el primer momento, mientras que la varianza está relacionada con el segundo momento. El momento cero puede ser considerado como la propiedad que tienen las funciones de densidad de sumar 1. Si quisiéramos ahondar en la descripción del comportamiento de la función, podemos calcular momentos superiores. Por ejemplo, notemos que la distribución a veces no es simétrica, es decir, los valores están sesgados o cargados hacia un lado en particular. En la gráfica tenemos la función de una variable aleatoria con distribución normal sesgada, en la que los parámetros alfa, g y omega modifican distintos aspectos de la función de densidad. G es un parámetro de ubicación, omega es un parámetro de escala, alfa es un parámetro de forma. Como referencia, dejaremos en gris punteado la gráfica de la variable cuando alfa vale 0, es decir,
que su forma corresponde a la de una función de densidad de una variable aleatoria normal. También dejamos indicado el valor esperado de la variable aleatoria normal, es decir, la esperanza de la variable si alfa fuese 0. A esta función de densidad nos referiremos cuando hablemos de la función normal sin sesgo. Si damos valores positivos a alfa, notamos que la función de densidad verde aumenta sus valores a la derecha del valor esperado sin sesgo, de forma que la probabilidad de obtener valores mayores al valor esperado de una variable normal sin sesgo es mayor. Así, decimos que la función de densidad está sesgada a la derecha. Si alfa toma valores negativos, la función de densidad toma valores mayores a la izquierda del valor esperado sin sesgo, de forma que la probabilidad de obtener valores menores al valor esperado de la normal sin sesgo es mayor. Así, la función de densidad está sesgada a la izquierda. Y es justamente el sesgo, la cantidad, que se relaciona con el tercer momento de la variable aleatoria. Así, se vuelve de nuestro interés conocer los momentos de una variable aleatoria, ya que nos ayudarán a caracterizarla. Para ello, necesitamos la función generadora de momentos, que nos permite calcular las cantidades vistas previamente. Resultan entonces de mucha utilidad para caracterizar la distribución de variables aleatorias y pruebas de distintos teoremas importantes.